certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar a través del Periscope, Facebook Live y vernos a través de nuestra página web www.rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, sin duda las personas que tienen algún tipo de enfermedad que les genere dolor crónico ven cómo su vida cotidiana es afectada por esta situación. Faltan a sus trabajos, no pueden descansar e incluso dormir, afectando negativamente su relación con amigos, familiares y hasta con su pareja. Para conocer lo más relevante sobre este problema de salud, hoy nos acompaña vía telefónica María Paz de Andrade, médico internista, especialista en terapia del dolor y directora del Centro de Rehabilitación Física y Terapia del Dolor. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar allí y acompañarnos en este espacio de Dosis Alternativa, donde vamos a tocar este tema del dolor crónico. Vamos a conocer de fondo qué está detrás de todo esto. ¿Cómo podemos definir, doctora, el dolor crónico? ¿Es una enfermedad en sí mismo o un síntoma? Fíjate, el dolor es un importante mecanismo protector, ya que gracias a que nosotros podemos percibir dolor, podemos tener una alerta o una señal de que hay algo que puede agredir y puede dañar nuestro organismo. Cuando tenemos dolor, nuestra primera reacción es como la retirada, ¿no? Claro. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo, retiramos la parte que siente el dolor, y en ese sentido, ese dolor que se llama dolor agudo, porque es un dolor que dura poquito tiempo, es algo que es beneficioso para el organismo, pero puede pasar que la lesión que produjo el dolor genere algún tipo de daño en el sistema nervioso o en esas vías que permiten llevar la información dolorosa al cerebro, haciendo que el dolor se quede más allá del tiempo que duró la lesión. Estamos hablando de semanas o incluso meses, y entonces el dolor pasa a ser un dolor crónico. Claro. Se dice que el dolor crónico es una enfermedad en sí misma, porque aquí el dolor ya no tiene sentido, ya el dolor no te está protegiendo, no te está avisando, no está haciendo ninguna acción preventiva, sino que más bien viene a ser una secuela de un daño que ocurrió, y de hecho este es un dolor que no se quita con el tratamiento convencional, que tiene un manejo distinto y que realmente se convierte en algo que perturba y afecta la salud del individuo. ¿Y cuáles son las causas, doctora, de un dolor crónico? Fíjate, la principal causa que lleva a que se presente un dolor crónico es que se lesionen estructuras del sistema nervioso. Nosotros tenemos muchos nervios que son ese sistema de comunicación. A través de los nervios, la información de la presión, de la temperatura, de la ubicación espacial, sube y llega al cerebro, y también a través de esos nervios el cerebro emite sus comandos que permite que nosotros podamos movernos, podemos hablar y podemos hacer nuestras cosas. Cuando la lesión afecta a esos nervios, el nervio queda como sentido y entonces él comienza a liberar señales de forma autónoma aunque no haya un estímulo. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando hay lesiones en la columna, por ejemplo, las hernias discales. La hernia discal se produce porque, bueno, hiciste un esfuerzo que no debiste, pero esa hernia o ese material, ese disco que va entre las vértebras de la columna, se mueve de su sitio y entonces al ladito pasa un nervio, lo comprime y entonces produce esos malestares que son percibidos como calambres, corrientazos, ardor, y es muy característico, por ejemplo, en el caso de la ciática, que es uno de los principales dolores crónicos de los que pudiéramos hablar, ¿verdad? Claro, en ese sentido vamos a quedarnos allí. Doctor, explíquenos cuáles son los tipos de dolor crónico más comunes. Repito, ¿cuáles son los más comunes? Sí, la ciática es muy común. Tenemos también el dolor producido que queda como producto de la lesión de los nervios cuando hay infecciones como el herpes zóster, que se conoce como culebrilla. Esto produce un dolor porque se daña el nervio, que se llama neuralgia posherpética. Ese es un dolor que se ubica más que todo a nivel del tórax y las costillas, ¿no? Donde hubo la lesión de la culebrilla, cuando se cicatriza y se seca, queda ese dolor. Y otro muy común que ocurre en las personas diabéticas,
se debe a que los niveles altos de azúcar van dañando la envoltura de los nervios, que se llama mielina, y produce lo que se conoce como neuropatía diabética. Ese es un dolor que la gente describe como que tuviesen unas brasas que les quemaran las plantas de los pies, sobre todo en la noche. Entonces, estos son como 3 tipos muy comunes de dolor neuropático. Se llama dolor neuropático porque tiene que ver con afectación de los nervios y son causas importantes del dolor crónico. Hay otro dolor muy común también, que es el de la fibromialgia, que es una enfermedad reumática que ya tiene otra naturaleza. Claro. Bueno. Retomando lo que estaba diciendo la doctora, entonces podemos decir que un dolor crónico ya es cuando pasa de cuántas semanas, diríamos, doctora, cuántos días con el dolor. Para hablar de dolor crónico, tenemos que haber pasado la barrera de los 6 meses con dolor. Por lo general son 6 meses en el que el dolor es continuo. Es decir, si tú tienes un dolor, el dolor desaparece 2 o 3 meses y vuelve, ya tú no hablas de dolor crónico. Es un dolor que se mantiene y se acompaña también de otras cosas, porque bueno, ponte tú en el lugar de una persona que sufre esto. Esto te perturba, te afecta, te genera mucha angustia, te genera ansiedad. La parte psicológica debe ser horrible. Claro, porque el paciente está preocupado, está angustiado, no sabe qué le pasa. Por lo general este dolor no se quita con calmantes. Entonces mucha gente piensa que tiene cáncer o que tiene una enfermedad maligna, y entonces eso te genera como que otros problemas, el insomnio, no puedes ir a trabajar. Imagínate tú de repente trabajar con un dolor que no te deja caminar. O sea, realmente esto perturba a la gente. Claro, y eso tomando en cuenta esta perturbación, ¿qué pasa si este dolor crónico lo registra un niño? Es decir, la pregunta es, ¿el dolor crónico tiene edad? No tiene edad, porque estos mecanismos pueden ocurrir en cualquier persona. Hay niños que pueden desarrollar dolor crónico. Es algo muy, muy triste, pero puede pasar. Acuérdate tú también que hay enfermedades como la diabetes. La diabetes tipo 1 aparece en la infancia. Estamos hablando de niños de 6, 7 años. Si el niño no es tratado adecuadamente, ya cuando puede alcanzar 12, 13 años, puede tener ya complicaciones de tipo neurológicas que causen dolor. El dolor también que se asocia a traumatismos, a fracturas. Por lo general, al lado o cerca de los huesos pasan los nervios. Claro. Entonces, en una fractura puede haber una lesión de un nervio y puede ocasionar un dolor crónico en un niño. Las fracturas son comunes en los niños. Y lo importante allí que los padres acudan inmediatamente a los médicos, a los especialistas, una vez que los niños expresen este tipo de dolor o que sientan cierto tipo de molestia, porque pueden confundirlo porque el niño es llorón, que lo pueden pegar y resulta que lo están maltratando, ¿no? Aparte de que, claro, el problema es que muchas veces no se le cree al niño, ¿no? Es a ese punto. Y hay otro problema, que como está descrito, que los niños pueden tener dolor en sus piernitas, en sus bracitos relacionados con el crecimiento, entonces la gente dice, no, ese es un dolor por crecimiento, y no le prestan atención. Entonces es importante ir al pediatra, hablar con el niño, evaluar bien esas características, porque realmente cuando trabajamos con dolor es más importante todo lo que la gente dice y señala sobre el dolor que los mismos exámenes que tú puedas hacerle. Entonces, prestar atención ayudaría mucho a evaluar qué está pasando. Y siempre hay que escuchar a los niños, porque los niños pueden tener dolor crónico. Es un mito que el niño no tenga dolor. Así es. Bueno, doctora, con esta información y estos consejos nos quedamos. Le invito a que permanezca allí en la línea telefónica. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Dosis Alternativa, hoy conversando sobre el dolor crónico. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar.
Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a GlobalTherap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap y despídete del dolor. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío le tira 3 de los un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo se va. Y allá va. El cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre el dolor crónico. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora María Paz de Andrade, médico internista, especialista en terapia del dolor y directora del Centro de Rehabilitación Física y Terapia del Dolor. Doctora, en la parte anterior nos hablaba que el dolor crónico no se alivia con ningún tipo de analgésico. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se trata el dolor crónico? ¿La persona que padece esta enfermedad puede curarse? Fíjate, cuando hablamos de que no se alivia con analgésicos, me refiero a los medicamentos analgésicos tradicionales. Estamos hablando del acetaminofén, de los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el diclofenac, el ketoprofeno. Estas medicaciones, por lo general, no tienen mucho impacto en estas lesiones porque el mecanismo del dolor crónico no es la inflamación. El mecanismo del dolor crónico es una lesión en otras estructuras y por eso solemos utilizar medicamentos que se crearon para tratar enfermedades como las convulsiones. De hecho, eso genera mucho impacto en los pacientes. A veces el paciente dice, bueno, pero ¿por qué me están mandando esto? Gabapentina, pregabalina, carbamazepina, que son más o menos las moléculas que más se emplean, porque la persona dice, bueno, pero yo no tengo convulsiones porque usted me manda esto, y es porque, si recuerdan lo que les expliqué antes, esas neuronas que se afectaron comienzan a generar impulsos de forma automática y espontánea según un estímulo. Y eso es más o menos lo que produce las convulsiones, un mecanismo similar. Por eso se utilizan ese tipo de medicamentos. También existen otra línea de medicamentos que son los derivados llamados opioides, porque son derivados de la morfina. Existe una gran gama de opioides. Cuando nosotros hablamos de opioides, la gente, se aterroriza porque bueno, conocemos un poquito lo que es el tema de la potencia de la morfina, pero hay algunas moléculas como el tramadol que son muy comunes y se utilizan para dolores crónicos intensos, dolores, de repente dolor crónico postoperatorio, posterior a algunos traumatismos. Entonces, sí hay herramientas, solo que como no son medicamentos comunes, nosotros tenemos que hacer ver a los pacientes que es importante que no se automediquen, sino que, bueno, sean evaluados. Esto tiene una serie de cuidados. Cuando tú mandas un medicamento de este tipo, hay que proteger al paciente porque ellos pueden producir un poquito de estreñimiento, mareo, sedación. Entonces tú tienes que dar la pauta para que ellos puedan hacer su vida sin que se vea afectada. Y cuando tú me preguntas si se cura, el paciente con dolor crónico puede vivir sin dolor. Tú puedes controlar el dolor y que el paciente no experimente dolor o experimente un dolor muy leve que no sea incapacitante. A veces es posible que un paciente se cure
y que deje de sentir dolor. Otras veces eso no es posible y el tratamiento debe ser prolongado, ¿no? Eso ya dependería de la causa del problema que originó ese dolor crónico. Así es, doctora. Amigos, estamos conversando con la doctora María Paz de Andrade sobre este tema, dolor crónico. Doctora, le voy a rogar que se quede ahí, permanezca ahí en la línea. Nosotros vamos a identificar brevemente la hora y ya regresamos. Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Estamos de regreso conversando con la doctora María Paz de Andrade sobre este tema del dolor crónico. A mí se me presenta un interrogante con este tema de los opioides, estos elementos, estos medicamentos que le recetan pues a estas personas que tienen fuertes. Este tipo. Ajá, pero mi pregunta es, doctora, ¿qué riesgo corre la persona de convertirse en adicto a estos medicamentos? Bueno, eso está descrito, ¿no? Y es uno de los principales temores, solamente que la adicción dependerá de la potencia del medicamento que tú indiques. Pues de repente los medicamentos opioides más fuertes son los que generan mayor adicción, y por eso existen estrategias que tú sigues cuando trabajas con este tipo de paciente, que son la rotación de los medicamentos, cambios en la dosis, combinas terapias. Entonces esto te hace que tú mantengas al paciente sin dolor y sin causarles el tema de la adicción. La otra cosa también está en que nosotros tenemos también que apoyarnos en otras estrategias no farmacológicas. Hay que ir también a hacer ejercicio, hacer estiramientos, hacer meditación, yoga, otras cosas que hagan que de repente esa medicación se lleve a cabo en la menor dosis posible que genere alivio del dolor. Claro, doctora, pero ahí influye en esta parte de la terapia física, que es la otra pregunta que íbamos a hacerle a la doctora. ¿Qué tan importante es la terapia física para mejorar la salud de las personas afectadas por el dolor crónico? ¿Qué parte del cuerpo está afectada por este dolor? Claro, la terapia física es fundamental. Bueno, de hecho, el bienestar, la propuesta de servicios que hemos diseñado y que nos ha funcionado precisamente, combinar todo lo que es la unidad de dolor con la unidad de rehabilitación. Una de las principales causas de dolor crónico son las lesiones musculoesqueléticas. Y esas lesiones, que estamos hablando de problemas de músculos, ligamentos, tendones, deben ser rehabilitadas. Una persona que tiene dolor crónico empieza a no moverse, a no salir, a no hacer actividad física, y eso hace que, disminuya su masa muscular. Recuerda que los músculos son el principal soporte para las articulaciones. Entonces, ese debilitamiento del sistema lo que hace es causar más problemas, fatiga, cansancio, debilidad, porque no tienes una masa muscular que dé la talla a la hora que tú necesites activarla para moverte y hacer tus cosas. Entonces, claro, rehabilitar es importante. La rehabilitación incluye unos aspectos que se llaman mediofísicos, que son el frío, el calor, la radiofrecuencia, el ultrasonido, que también tienen un efecto analgésico y de por sí ayudan a quitar el dolor. Estirar ayuda a quitar el dolor. También en la rehabilitación se trabajan técnicas de meditación. Entonces es un aporte importantísimo para el paciente con dolor crónico hacer también rehabilitación y fisioterapia, además del tratamiento farmacológico. Claro, doctor, ¿y cuándo pensar en cirugía? La cirugía es importante y hay que tenerla en cuenta cuando entramos entonces en la condición que se conoce como dolor intratable. Existe un porcentaje de personas en las que, a pesar de que tú hagas todo lo que tienes que hacer y que el paciente haga todo lo que tiene que hacer y de verdad lo haga conciencia, lo haga bien, el dolor no se quita. Entonces hay tratamientos quirúrgicos que buscan de alguna manera eliminar ese foco. Eso se hace mucho, por ejemplo, en personas que sufren de la neuralgia del trigémino, que es un dolor en la cara por lesión del nervio que se llama nervio trigémino. Y a veces no queda más remedio que el neurocirujano realice un procedimiento en donde él lesiona quirúrgicamente el ganglio, que es como el núcleo donde llegan esas señales que produce el nervio, y eso quita el dolor definitivamente. Esas lesiones quirúrgicas que se producen en las raíces, pues ayudan a quitar el dolor. Se usa en pacientes con dolor en columna, algunos casos de pacientes con dolores por traumatismos, y puede ser una opción interesante. Hay una cirugía que es como un paso previo, que no es tan agresiva como esa, que consiste en la implantación de dispositivos que pueden emitir señales eléctricas y que pueden ayudar también a controlar el dolor, y el paciente lo
lo maneja como con un control remoto externo, ¿no? Entonces, cirugías en dolor hay varias opciones, pero tienes esa, ¿no? Sí, unas para modular y unas para eliminar el dolor. Pero y mi pregunta es, ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué pasar por el tratamiento de medicamentos analgésicos? Si la solución a la final va a ser una cirugía, ¿por qué someter al paciente a esperar tanto tiempo? ¿Por qué condiciones privan para que esa cirugía no se haga en el más breve tiempo? Claro, el tema es que realmente no, es verdad lo que tú dices, no hay que esperar tanto tiempo, porque si tú tienes un paciente, por ejemplo, con una neuralgia del trigémino, y tú instauras un sistema de bloqueos, le haces un plancito con los medicamentos, tú un paciente lo puedes tener sin dolor en un mes. O sea, es así. ¿Qué pasa? A veces el paciente con esos dolores puede tener como crisis y de algunos espacios sin dolor, entonces el paciente como que aprende a tratar la crisis, a cómo bajar la medicación cuando no tiene el dolor fuerte y a irlo llevando. Pero cuando el paciente de verdad no logra combatir el dolor es cuando hay que hacer ese tipo de cirugías. Pero recuerda tú que, por ejemplo, en el caso de esa neuralgia, nosotros no, el neurocirujano lleva a cabo el procedimiento, el paciente pierde la sensibilidad de la cara. Eso es molesto. Claro. Hay que aprender a vivir con eso, no tener sensibilidad. Acuérdate que pierdes el mecanismo protector, entonces puedes tener lesiones sin darte cuenta. O sea, eso tiene su proceso, es delicado, tiene sus complicaciones. También depende, como repetimos, la zona del cuerpo que esté afectada. Exactamente. Doctora, claro, también depende de eso y bueno, el acceso, ¿no? De repente, la posibilidad que tenga el paciente de someterse a ese tipo de tratamientos, ¿no? Así es. Bueno, doctora, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro programa. Sus redes sociales para las personas que nos escuchan la puedan contactar. Claro, nosotros estamos pueden visitar nuestra página web, que ahí está toda la información de todas las terapias. Es www.elbienestar.com.be. Tenemos una cuenta de Twitter que es @elbienestar y bueno, los invito también a que nos sigan en Instagram, que están tips chéveres para dolor, que es @elbienestarsalud. Ahí están todos los servicios de la clínica y yo tengo un blog personal que ya es más educativo, o sea, ya la intención del blog es educar en materia de dolor, que es un @web del dolor. Los invito a que lean los temas allí porque pueden tomar tips y recomendaciones para ayudarse un poquito a aliviar el dolor y a tener más efectividad en los tratamientos que estén llevando a cabo. Así es. Bueno, le damos las gracias a la doctora María Paz de Andrade, médico internista, especialista en terapia del dolor y directora del Centro de Rehabilitación Física y Terapia del Dolor, por habernos dado todos estos consejos y estos tips para poder tratar el dolor crónico. Así es, Marilia, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En los controles, Pablo Rondón. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.